Sabemos que Dios es un Dios de propósito. Amén. Me alegra ver aquí caras conocidas. Hay muchos conocidos y esto es bueno. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Dios habla, Dios habla en estos tiempos. Lo voy a invitar a buscar en la Biblia, en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y veremos qué tiene Dios para con nosotros. Siempre es importante que cuando se vaya a predicar la palabra, usted le diga a Dios: Señor, háblame, ministrame. Eso es lo número 1. Y lo número 2, después que Dios le hable, no diga: eso fue que le contaron. Marcos capítulo 2. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar el pecado, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos asombrados glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a pedirle a Dios que lo ministre. Cierra tus ojos un momento, por favor. Amado Espíritu Santo, te invitamos en esta mañana para que nos ministre con esta palabra, Señor. Tú conoces cada necesidad. Tú conoces, Señor, nuestros anhelos, nuestros deseos. Y acudimos a ti, maravilloso Espíritu Santo, para que el ministre. Padre amado, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que mientras hablemos esta palabra, Dios, haya libertad, haya liberación, haya sanidad, Señor, y haya milagro, Dios, porque en tu palabra hay poder, Señor. Ministranos, Espíritu Santo, te necesitamos, Señor, en esta mañana. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos necesitan un milagro? Amén. Dile a tu vecino: necesito un milagro. Cuando hablamos de necesitar un milagro, los milagros que una persona necesita puede ser según las situaciones que esté viviendo para un momento dado. Hay quienes necesitan un milagro de salud, de sanidad. Otros necesitan un milagro financiero. Hay quienes necesitan un milagro en que Dios les provea una vivienda, un empleo.
hay quienes tienen un hijo que está en una situación con la justicia y necesitan un milagro que Dios obre en ese sentido. De tal manera que hay muchas cosas por lo cual podemos orar al Señor para que nos haga un milagro. Lo importante es saber que Jesús está dispuesto a hacer milagros. Y creemos milagros en estos tiempos, porque Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de siempre. Yo quiero hablarle a ustedes de una historia donde Dios nos va a enseñar cuáles pasos podemos dar cuando estamos en búsqueda del milagro. Porque muchas veces hemos orado, hemos pedido y no hemos visto nada. Es posible que no haya estado en la voluntad de Dios, pero otras muchas veces es posible que haya sido por nuestras causas, por no entender las Escrituras y no actuar conforme ellas. En el episodio que hemos leído se cuenta la historia de un hombre que yacía paralítico. Dice la historia bíblica que Jesús, llegando a Capernaum, enseguida todas las multitudes escucharon que estaba en una casa. Se presume sea la casa del apóstol Pedro. No está identificado bien en qué casa estaba Jesús. Los estudiosos de la Biblia dicen que era la casa de este apóstol Pedro. Lo cierto es que cuando la gente escuchó que Jesús estaba allí, entonces la multitud toda acudió a esa casa. Y entre ellos se destacan estos 4 hombres. Lo que yo veo acá en esta enseñanza, que la primera cosa que necesitamos nosotros cuando estamos en búsqueda de un milagro es juntarnos con las personas adecuadas. Gloria a Dios. Porque son las personas las que pueden animarnos o pueden desanimarnos. Son las personas las que pueden impulsarnos o pueden detenernos. Estos hombres, gracias a Dios, eran de los que empujaban, de los que impulsaban. Porque muchos pudieron haber dicho, ¿qué vamos a hacer para allá? Hay demasiada gente. Allí no se puede entrar. Estos hombres tenían en mente una sola cosa, que en esa casa estaba Jesús y que si era posible un milagro para su amigo que estaba en el lecho. Me llama la atención que en esa casa no habían pura gente buenas. Había gente buenas y había gente mala. Habían gentes puras y habían gentes impuras. Había gente de buen vivir, pero también habían allí los que Jesús lo llamaba de hipócritas. Wow. En una casa donde había gente mala, donde había gente hipócrita, ¿qué hacía Jesús en esa casa? Y lo segundo es, ¿por qué estos hombres llevaron a su amigo donde había gente mala y había gente hipócrita? A ellos no les importaba si habían hipócritas o había gente falsa. Solo entendían que allí estaba Jesús. Ellos estaban buscando un milagro y no se iban a ir sin el milagro. Lo importante es entender a quién estamos buscando, a quién estamos mirando y a quién estamos siguiendo. Vamos a llegar a esa casa. Si hubiese estado en ese tiempo, yo creo que el hombre se queda paralítico. Allá no lo vamos a llevar, porque están los hipócritas. Dígale que está a su lado, había hipócritas. Usted sabía que generalmente la gente que se van de las iglesias no se van porque se consideran muy buenos, se van porque consideran que los demás son malos e hipócritas.
Todos son falsos, todos son malos, todos son hipócritas. Usted no oye a nadie decir, yo me voy porque son muy buena gente y yo soy muy malo. Siempre tienen un cuento, y el cuento es que todos los demás son malos. A ver, ¿cuántos hipócritas hay aquí? ¿Y cuántos falsos? ¿Y cuántos malos hay acá? Si aquí hay hipócritas, si aquí hay falsos y si aquí hay malos, usted está haciendo un buen trabajo. Porque Jesús a eso fue lo que vino a buscar. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De modo que cuando todos acá, todos seamos santos, santos, santos y todos seamos una maravilla, la iglesia ya dejó de ser y de cumplir su objetivo, que es buscar a los perdidos. Aleluya. Entonces siempre habrá gente mala, siempre habrá gente falsa, siempre habrán hipócritas. Pero lo importante es que está un Dios que cambia, un Dios que transforma. Y ese Dios que cambió tu vida también va a cambiar esa otra persona. Nunca deje de creerlo. Yo diría, sigue intentándolo. Bien, entonces lo primero que vemos es hombres que entendieron que allí estaba Jesús. Y si necesitaban el milagro, deberían ir donde estaba Jesús. Fijaron su atención en Cristo. Se fijaron en Jesús. No permitieron que la multitud lo distrayese siquiera un poco. Ellos tenían un objetivo claro y hacia ese objetivo estaban caminando para lograr una meta con finalidades bien definidas. Lo segundo que vemos es que estos hombres se consiguen con un obstáculo. Llegan a la casa y ahora se encuentran que la puerta estaba bloqueada. No había forma, no había manera en que ellos pudiesen llegar con este hombre a donde estaba Jesús. Tenían dos opciones. Número uno, darse por vencido, girar, dar la media vuelta y volver a su casa. Número dos, diseñar una estrategia. Número tres, perseverar, seguir luchando. Yo sé que luchar, batallar, agota. Nos cansamos de orar a Dios. Nos cansamos de pedirle al Señor por un milagro. Nos cansamos de esperar en el Señor para que las cosas cambien, para que las cosas sean diferentes. Y esas cosas no llegan a nuestras vidas. Y cuando lo que hemos deseado, lo que queremos, no llega a nuestras vidas después de un largo periodo de oración y de ayuno, yo sé que viene el desánimo, viene la falta de fe. Y muchas veces viene la duda, la incredulidad a nuestras vidas. ¿Será que es posible que eso acontezca? ¿Irá a suceder ese cambio en mi esposa? ¿Irá a cambiar mi esposo? ¿Mis hijos algún día serán diferentes? ¿Me irán a firmar por fin ese contrato? De modo que en tu vida han habido procesos y han habido circunstancias donde tú has estado peleando, has estado luchando y hasta hoy no has visto nada. Yo vengo a decirte que aquel que te lo prometió lo va a cumplir, lo va a hacer. Nunca deje de creer, nunca deje de confiar. Sigue intentándolo. Y dile, Señor, necesito un milagro. Aleluya. No desista. Sigue intentándolo. ¿Qué podían hacer? Había mucha gente en la puerta. Porque esa es otra cosa. Hay gente que se queda a la puerta. ¿Quiénes son los que se quedan a la puerta? Y no hablo de esa puerta. Hablo de gente que han llegado al Señor, pero ni ellos terminan de entrar, ni dejan entrar a los otros. Son gente que no quieren avanzar, no quieren un cambio en su vida y se convierten lamentablemente en obstáculo para que otros alcancen su milagro.
Si no soy yo, dígale yo tampoco. Son la gente que una vez oyeron la voz de Jesús, comenzaron caminando bien, comenzaron andando en el Señor, sirviendo al Señor, pero el cansancio llegó a su vida y se quedaron estancados. Y ahora están siendo obstáculo para que otros avancen. No hay en ellos una palabra de aliento. No hay en ellos una palabra de esperanza. Sino que sus palabras generalmente son adversativas. Son palabras negativas. Palabras que no ayudan a nadie. Y cuyas palabras muchas veces son verdades lo que dicen. Sí, son verdades lo que dicen, pero no ayudan a nadie. No edifican nada. Y cuando es así, es mejor guardar silencio. Es mejor quedarse callado. Si lo que yo tengo que hablar, si lo que tengo que decir no edifica, no ayuda, no anima a alguien, mejor no decir nada. Aleluya. Porque no puedo estar a la puerta estorbando. Y estos hombres se consiguieron con esa situación. ¿Qué podían hacer? Dijeron, seguiremos intentando. Y dijo uno, ¿qué te parece si subimos al techo y lo bajamos? Las casas de aquel entonces, por lo general, no sé cómo es la casa de Pedro, pero por lo general las casas de aquel entonces eran de una sola pieza, no tenían varios cuartos, sino las personas que tenían capacidad financiera eran quienes se daban lujo de tener casas con distintas habitaciones. Por lo general, el común, la casa era de una sola habitación. Tenían un agujero donde ellos podían salir, se acuerdan de saber dónde se bañaban, etc. Cuando la vio David bañándose. Y estos hombres pensaron, vamos a subir al techo y lo bajamos pues por el agujero que debe tener esa casa. Y comenzaron a hacer ese esfuerzo para subir a aquel hombre. Me imagino la multitud observando a estos 4 hombres que trabajaban en unidad, en un común acuerdo. Lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Y algunos dirían, estos están locos. Estos se volvieron locos, ¿qué están haciendo? Pero ellos tenían en mente solo algo: necesitamos un milagro. Aleluya. Comenzaron a subir a aquel muchacho hasta lograr el objetivo y lo suben. Pero cuando ellos lo suben, se consiguen una gran sorpresa. Y es que esa casa no tenía tal agujero. Quizás la frustración tocó la puerta de alguno de ellos. Tanto que hemos luchado, tanto que hemos trabajado para llegar hasta aquí, y ahora no hay forma de bajarlo. Y gritó uno, hagamos algo diferente. Porque cuando las cosas no te funcionan, es el momento de hacer algo diferente. Amén. Y quizás el milagro no ha llegado a tu vida porque no lo ha hecho diferente. El problema persiste allí porque lo has hecho igual desde un principio. Y tú quieres cambio, pero estás obrando de la misma manera. Es un imposible. No puede haber cambio en una familia, no puede haber cambio en un hogar si se siguen haciendo las cosas iguales. Es necesario que a partir de hoy tome la determinación de hacer las cosas diferentes. Vamos a hacer algo diferente, dijo uno. Lo común sería
que nos bajemos de aquí. Lo más atrevido es que abramos este techo. Un rompetecho. Hagamos algo diferente. Vamos a abrir este techo. ¿Te volviste loco, José? Hay que hacerlo porque necesitamos un milagro para mi amigo. Así que vamos a comenzar a trabajar abriendo una abertura. Esos hombres comenzaron a trabajar con mucho cuidado porque sabían que debajo había gente. Y bueno, los materiales con que se construían en aquella época facilitaba en algo lo que estaban haciendo. Y abrieron el hueco. Abrieron la abertura. Y esa abertura fue posible porque pensaron en hacer algo diferente. No culpes a la gente de lo que tú estás viviendo. No culpes a nadie por lo que tú estás pasando. Lo que yo vivo son consecuencias de mis acciones. Pero es más fácil culpar a otro. Mientras yo culpo a otro, estoy indicando algo, que mi situación jamás va a cambiar. Porque yo estoy diciendo, en eso estoy diciendo tácitamente que yo no necesito cambiar. Que yo estoy bien, que yo lo estoy haciendo bien. Debemos pensar, amado, si Dios nos ha llamado para lo mejor, ¿qué es lo que ha impedido lo mejor de nuestras vidas? Dios ha hecho lo suyo. Dios ha estado obrando. Dios ha estado haciendo. Ahora me toca a mí. Y venir con una nueva estrategia para cambiar. ¿Por qué mi hijo no cambia? Porque le sigo dando el mismo trato. ¿Por qué mi esposo no cambia? Porque le sigo dando el mismo trato. ¿Por qué mi esposa no cambia? Porque le sigo dando el mismo trato. Entonces, debo cambiar. Amén. Dile a tu vecino, yo voy a cambiar. Tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Voy a cambiar la estrategia. Lo voy a hacer diferente. Voy a abrir una abertura. Lo voy a hacer diferente. Sí, va a cambiar. Aleluya. ¿Ven? Entender, hermano, que las esposas, pastor, las esposas no son las hijas. Amén. Porque a veces los esposos quieren tratar a las esposas como si fuesen las hijas. Y le dan órdenes como se lo diesen a sus hijas. Y le gritan como si fueran sus hijas. ¿Cómo se va a sentir la esposa? ¿Se siente mal? ¿Te tengo que cambiar? ¿Ven? ¿Y las esposas, pastor? Las esposas son santas. Aleluya. Las esposas también hay que cambiar un poquito. No mucho como los hombres, pero sí un poquito, mujer, un poquito nada más. Es que siempre hay más mujeres que hombres y uno anda mucho los dientes. Suéltala. La voy a soltar porque me dijeron que suéltala, no la lleve. Suéltala, pastor. Mujeres, Amén. sus esposos no son sus hijos.
¿hasta cuándo te voy a decir la misma cosa? Wow. ¿Y sabe qué dice el esposo? Nada, mi mamá otra vez. Y las mujeres no se dan cuenta que están actuando como sus madres, pero frente a su esposo, y le hablan como que se le están hablando a sus hijos. El baño, el agua, el vaso. No es que esté mal llamarle la atención, ¿sí? No quiero que me malinterpreten. O sea, no es que esté mal llamarle la atención, eso no está mal, eso está bien. Mal es la forma como lo hacen, como que si fuesen la mamá y el hombre es el hijo de 8 años. Vaya y me seca el piso que usted me lo mojó. Hablando con tu esposo, no estás hablando con. Entonces, vamos a cambiar la mecánica. Amén. Vamos a seguir diciendo la misma cosa, pero de una manera diferente. ¿Ven? Para que no digan, o sea, pastor, que hay que dejar que hagan lo que le den, sino que vamos a hacerlo de una manera diferente. Porque necesitamos un milagro. Estos muchachos hacen la abertura y comienzan a bajar a aquel hombre paralítico. Jesús, que está dando la palabra, se queda en silencio, observando todo lo que está pasando. Y una de las cosas que nos llama la atención es que Jesús se fija en ese hombre paralítico, el cual están bajando allí. Y dice la Biblia, y viendo Jesús la fe de ellos. Porque cuando tú tienes fe, vas a obrar de manera diferente. Aleluya. Sabiendo que lo que estás haciendo va a ser por poco tiempo, porque viene el cambio. Amén. Tú tienes que obrar de una manera que Jesús se fije en tu fe. Había una gran multitud en ese lugar, pero Jesús se fijó en este hombre, porque su fe llamó la atención del maestro. Tus actitudes, tu obrar, tiene que llamar la actitud de Jesús. Aleluya. Si necesitas un milagro, obra de tal manera que esa obra esté mostrando tu fe y que esa fe logre captar la atención de Jesús. Amén. Jesús ve a aquel muchacho y le dice: tus pecados te son perdonados. Todos se asombran aún más. Estaban allí los maestros de la ley, los saduceos, los encargados de traducir las escrituras y copiar lo manuscrito. Allí estaban, sentados, y cuando oyen esa palabra de Jesús, tus pecados te son perdonados, eso a ellos le cayó muy duro, porque ellos entendían lo que estaba pasando allí. Para ser perdonados los pecados, había que hacer una serie de sacrificios, e incluso esperar la ofrenda por la expiación que se hacía una vez al año. Y que Jesús le dijera a este hombre que todos sus pecados le eran perdonados sin pasar por go y cobrando 200. Amados, cuando tú eres un hombre entendido en la palabra y tú sabes que necesitas un milagro,
y comienzas a hacer las cosas diferentes. Yo quiero decirte que el mismo Jesús te va a sorprender. Este hombre solo venía por algo, pero Jesús le dio algo mejor, le dio la vida eterna, porque Dios siempre tiene algo mejor para tu vida. Mire, tú puedes estar pensando en el por qué estás viviendo una cosa, pero ya Dios está cambiando todas esas cosas para que obren a tu bien, para que obren a tu favor. Por eso dice la Escritura en Romanos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo que tú estás pasando, lo que tú estás viviendo, significa que Dios está preparando una buena temporada para ti. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fue necesario el obstáculo que tuvo este hombre, porque por ese obstáculo es que ellos demostraron ante Jesús que su fe era diferente. Aleluya. Que su fe estaba basada en firmes convicciones de que el que estaba dentro podía hacer algo. Si ellos no lo hubiesen creído, no hacen todo ese esfuerzo. Entonces, cuando tú haces un esfuerzo, es porque tú estás creyendo y lo estás demostrando con tus obras. La fe se demuestra con obras. Tus pecados te son. Todos estaban allí, no hubo milagro para ellos, solo para este hombre. Porque la fe de él capturó la atención del maestro. ¿Necesitas un milagro? Amén. ¿Tu fe está llamando la atención del maestro? Había mucha gente en la casa, también enfermos, también con situaciones. Como aquí hoy hay un sinnúmero de personas. ¿Quién de ustedes logrará captar la atención del maestro? Un asunto que vemos acá es que este hombre, al ser bajado de esa manera, alguien puede pensar que fue sometido al escarnio público, porque tuvieron que hacer un acto de esfuerzo para ir bajando a ese hombre allí, y todos estaban viendo la debilidad de ese hombre, y esa debilidad de aquel hombre no fue puesta al descubierto de una manera secreta, oculta. Jesús, ven por aquí que te quiero enseñar algo. No, sino que este hombre fue sujeto al escarnio público, y en el medio de la sala, donde todos podían presenciar sus debilidades. ¿Cuántas veces el milagro no ha llegado a tu vida porque en tus debilidades te has llenado de orgullo y te has querido mostrar como el fuerte o la fuerte, y no le has permitido a Dios obrar en tu vida? Aleluya. Muchas veces Dios permite que caigamos, que las cosas no nos funcionen, porque Dios quiere ver tu debilidad. Porque dice la palabra del Señor que su gloria se manifiesta en medio de nuestras debilidades. Eso que Él manifiesta su gloria, su poder, sus milagros en medio de las debilidades del hombre, tiene un porqué. Y es para que la gloria siempre sea de Él y no de los hombres. Amén. Por eso es necesario que muchas veces te quiebres, y muchas veces pierdas todas las cosas. Pierdes dinero, pierdes amigos, pierdes amistades, pierdes posición. Y dice, pero ¿por qué me han sucedido todas estas cosas?
Si estoy sirviendo a Dios desde un principio, he estado haciendo las cosas bien. ¿Y por qué me sobrevienen a mí todas estas cosas? Es el hombre que está siendo bajado en medio, mostrando sus debilidades. Pero ¿sabes qué, amado? Tenemos un Dios bueno. Amén. Tenemos un Dios poderoso. Aleluya. Un Dios que siempre está preparando algo mejor para nuestras vidas. Este hombre, así como fue sometido ante el escarnio público, Jesús le hizo un milagro, pero el milagro no fue escondido. El milagro fue público. Amén. Porque Dios, amado, si es un especialista, siempre ensalzando a aquel que se humilla. Dice la palabra, humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él te exaltará cuando sea tiempo. Porque Dios mira de lejos al altivo, pero mira cómo Dios bendice a aquel que se humilla. Siempre el que se humilla será exaltado. Y era necesario que este hombre sufriera todas estas cosas. Y ahora Jesús le dice, a ti te digo, levántate. Primero le da esa gran bendición que no se la dio a los que estaban allí. Hijo, tus pecados te son perdonados. El texto griego es revelador, porque la palabra hijo en griego es hios. Pero allí Jesús usa la palabra tecno, dando a entender que este hombre no lo merecía, no había alcanzado la madurez para esa herencia, no había alcanzado la grandeza para esa bendición. Y Jesús le dice, tú no te lo mereces, pero a ti te lo doy. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Escuchaste eso? Tú no te lo mereces, pero a ti te lo doy. El diablo te ha dicho, tú no te lo mereces, y dile, pero Jesús me lo va a dar. Pero Jesús me lo va a dar. Qué maravilloso es Jesús. Entonces le da esa bendición de decirle, tus pecados te son perdonados. Y le dice entonces, y te ñapa buscar el reino de Dios y su justicia, y viene la ñapa también. Y de ñapa, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Y este hombre se levantó, el que había sido sometido al escarnio público, ahora era el protagonista de la historia. El hombre ahora se levanta. El que no valía nada, ahora todo tenía que ver con él. El perdonado, el bendecido, al que Jesús le hizo el milagro. Y le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu lecho. Mira, este hombre llegó siendo cargado por 4. Y ahora él inmediatamente se levanta y déjeme la cama allí que hoy la atiendo yo. Aleluya. Tomó su lecho y salió. Y todos, este hombre no salió por el techo. Porque cuando él llegó no valía nada. Si usted quiere pasar, vea cómo va a ser. Y ahora que es tratado por la mano de Jesús, y ahora que consiguió el milagro que él necesitaba, ahora todos se quitan el sombrero. Pase, Señor, pase. Y todos iban abriendo paso. Porque no valía nada, pero recibió el milagro de Jesús. Amén. Y ahora era el hombre más importante en Capernaum. Eso es lo que hace Dios con el hombre. Le da el valor que él tiene. Todo lo que el diablo le quitó, Jesús se lo devuelve.
Y no solo le dio la sanidad, sino que le dio el honor, el valor. Por eso me gusta el Evangelio de Jesús. Amén. Por eso vale la pena esforzarse. Vale la pena esforzarse. Yo acá, por lo general veo que hay muchas caras que conozco. ¿Cuántas personas han estado acá y cuántos se han ido? Pues desconozco el número. Pero ustedes han permanecido. Ustedes han permanecido. Y los que se han ido, seguramente con verdades. Con verdades. Y ustedes, aún con esas verdades, han permanecido. Y eso tiene un valor para el Señor. Muchas veces también pasa por la mente: hasta aquí, me voy, ya no me veo sentido. Tanto luchar, tanta cosa. Tu esfuerzo llamará la atención del maestro. Este hombre, amado, llegó a su casa con la bendición, porque 4 hombres se esforzaron, porque 4 hombres no se dieron convencidos. Si esos 4 hombres hubiesen escuchado las verdades que los otros decían, no llevan a ese hombre hacia su mirada. Por eso que debemos ser sobrios en estos tiempos que vivimos. Ser sobrios y entender a qué nos ha llamado Dios. Que el propósito en el Señor es de salvación. El propósito en el Señor no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con un hombre. El propósito en el Señor es de salvación. Termino con esto. Jesús en una ocasión llegó a Betesda. Había un 5 pórticos y consiguió un hombre y le preguntó: ¿qué tiempo tiene acá? 38 años. Bastante. ¿Y eso por qué? Porque no tengo a nadie que me meta. Y mientras tanto que yo me voy a meter, otro se mete primero que yo y es sanado. Ese hombre estuvo 38 años porque no consiguió a uno que lo llevara al estanque. Gracias damos por estos hombres que llevaron a este. Aleluya. Nombre de Jesús. Y Jesús quiere que tú seas como estos 4 hombres. Aleluya. Que vayamos afuera a buscar lo que necesitan, el perdón de sus pecados, lo que necesitan ser salvados. Esa es la función de la iglesia. Yo felicito al músico, hay adoradores que cantan y bendicen al Señor. Pero ¿cuántas personas pueden cantar aquí? 5, 6, 7, 8, ponle 10 personas. Todos no podemos ser adoradores en el sentido de estar acá, porque adoramos todos allá. Amén. Amén. Me refiero al equipo, al grupo, como llamen, ministerio. Todos no podemos predicar, muy bueno, chévere, pero todos no podemos estar predicando, porque predican uno solo. Se imagina, este domingo predican todos. Yo no voy a hacer. Uno solo predica. Y así, uno solo limpia acá, uno solo se ocupa aquí. Y cada quien en lo suyo. Pero todos no podemos hacerlo. Entonces, el problema es cuando yo llego a la iglesia y yo quiero cantar, pastor. Yo quiero ser de los adoradores. ¿Por qué tiene que el hermano Ega tocar el piano si yo también lo sé tocar? Ah, no, es que hay un solo piano, no podemos tocarlo todo. Y en fin, lo importante es que se toque el piano. O sea, no importa quién lo toca, lo importante es que alguien lo toque. Aleluya. ¿Quién predica? No importa, lo importante es que alguien predique. Amén.
¿Quién canta? No importa quiénes cantan. Lo importante es que alguien cante. Nuestro trabajo es ir a buscar las almas para que Jesús la toque, para que Jesús cambie su vida. Somos servidores del Maestro, somos servidores del Señor. Lamentablemente, cuando ya pasa el tiempo, nos convertimos en aquellos que se quedan en la puerta y no dejamos entrar, ni tampoco terminamos de entrar. Para luego, Luis José, terminar yéndonos a un lugar donde terminaremos nuevamente después en la puerta, no dejando entrar. Y nos iremos nuevamente, iremos a otra y entraremos. Y pasado el tiempo, volveremos a ser la que se queda en la puerta. Por no entender que el Evangelio se trata de salvación. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Eso, amado. Yo le enseño a la iglesia allá en Yare que debemos volver a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Dice que tenían todas las cosas en común. Se congregaban los domingos, primer día de la semana, y se reunían ¿a qué? A las oraciones y a compartir el pan. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser. Ese es el Evangelio. Después vinieron los escenarios, las cornetas, los micrófonos, las luces, y echó a perder todo. Y ahora todo queremos un poquito de luz. Luz aquella. No, amado, volvamos a la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Amén.